otra vez en tiempo récord, ahora para el reparto de cargos con Vox. Mazón da su vicepresidencia, que incluye cultura, a él, Vicente Barrera, extorero. Los de Abascal también se encargarán de las consejerías de Justicia e Interior y Agricultura. El acuerdo tiene 50 medidas. En una de ellas hablan de violencia intrafamiliar, como defiende Vox, y no de violencia de género. Pactan eliminar el impuesto de sucesiones y no menciona la ley de memoria histórica, pero habla de derogar las normas que atacan, dicen, la reconciliación. Y si las cosas avanzan con rapidez en Valencia, en Murcia siguen estancadas. Aunque fuentes del PP admiten que no esperaban la respuesta de ayer, Miras no recula. Si alguien cree que la región de Murcia puede permitirse en esta situación meses de bloqueo y una nueva repetición electoral después de las elecciones del 28 de mayo y del 23 de julio, tendrá que explicarlo. Y yo tengo, desde luego, la mano tendida. Movimientos que cuentan con la bendición de la Dirección Nacional, que da libertad a los territorios. Miren, nosotros somos un partido descentralizado, como descentralizada es España. Oficial también ya es el acuerdo en el Ayuntamiento de Burgos. Vamos a trabajar codo con codo. Estamos muy satisfechos. Donde Vox también se lleva familia y cultura. Esta tarde veremos a Feijóo en Baleares, otro territorio donde necesita a los de Abascal. Mientras, en el PSOE siguen acusando al líder del PP de engañar a los españoles. Cuando el señor Feijóo nos dijo que el Vox era una fuerza populista, extremista, que no pactaría con ellos, nos mintió. Cuando el Partido Popular pacta con Vox, está pactando con machistas, con xenófobos, con homófobos, con mentirosos, con maltratadores. Lo ha dicho en un desayuno donde el delegado del Gobierno en Madrid ha respondido así cuando le han preguntado por pactos con Bildu. Esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Los populares ya han pedido su dimisión por estas palabras. La misión de España será cerrar los grandes asuntos pendientes y en la agenda destaca un reto: que los 27 vayan a la par en los impuestos a grandes empresas. Acabando de una vez por todas con todas esas vías de elusión fiscal, de evasión fiscal de las grandes fortunas y también de las grandes corporaciones. Tras la guerra y la pandemia, otro objetivo: reindustrializar la Unión Europea para no depender de terceros en energía o materias primas. Y sin perder de vista la lucha contra el cambio climático, impulso a las renovables y a la reforma del mercado eléctrico. Que reduzca los precios de la electricidad, que mejore la estabilidad. Entre las prioridades, también regular la inteligencia artificial, avanzar en la ampliación de la Unión Europea y, la más destacada, mantener la unidad en el apoyo a Ucrania en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y China. En un mundo de gigantes, la Unión Europea debe permanecer unida si queremos hacer de Europa eso, uno de los principales arquitectos del nuevo orden internacional. Harán falta aliados. Sánchez pone la mirada en América Latina. Habrá una cumbre a mediados de julio con el acuerdo comercial con Mercosur pendiente. En el calendario en rojo, otra cumbre de los 27 en Granada, además de una veintena de reuniones ministeriales repartidas por todas las comunidades, en una presidencia que, como dice su lema, busca acercar Europa a la ciudadanía. Normalmente, todo el mes de mayo, todo el mes de junio están a campo. Pero este año, como en el campo no hay nada, pues lo tienes aquí encerrado y con gastos de pienso, con gastos de paja. La sequía no solo ha dejado al campo sin pasto gratuito, tampoco hay apenas forraje ni paja. Y la poca que hay es difícil de encontrar y a un precio desorbitado. El triple que normalmente. Ricard nos cuenta que a ese precio las cuentas no cuadran y, muy a su pesar, ha tenido que enviar al matadero al 40% de sus vacas nodrizas, lo que deja menos bocas que alimentar, además de unos ingresos extra que por ahora le mantienen a flote. Es una decisión complicada porque son tus animales, han nacido en casa, los has criado tú, pero es la manera de intentar no cerrar. Encarni también está con el agua al cuello. El sobrecoste en alimentación supone el 70% del coste de sus cabras. Por ahora aguanta, pero ya se le pasa por la cabeza acudir al matadero. Hemos aumentado en coste de alimentación más de 4.000 euros al mes. Como negocio, a día de hoy es estar por estar. Y en los mataderos la sequía ha disparado el volumen de trabajo. Se ha llegado en los picos más fuertes a un 110-120% de la capacidad de sacrificio. Algunos mataderos no dan abasto. No puedo llevarlo al matadero, porque no hay tal lista de espera para matar, la gente se está tirando. Una tendencia que llena las carnicerías a base de reducir las cabañas de vacuno, ovino y caprino y que tira los precios por exceso de oferta.
No solo el de la Sierra de la Culebra, los de Navarra-Bellís o Sierra Calderona también fueron fuegos devastadores el año pasado. Alguno hasta de los llamados de sexta generación, explosivos con llamas 12 veces más rápidas. El año pasado ardieron 300.000 hectáreas en España, que fue un récord absoluto en este siglo. De esas hectáreas quemadas, más de la mitad lo produjeron solamente 54 incendios en España. El abandono del medio rural, la falta de gestión de los montes o el cambio climático, aseguran, son las principales razones por las que cada vez hay más incendios más virulentos. Esas gran cantidades de combustible que tenemos ahora lo que hacen es que liberen una gran cantidad de energía y por tanto son prácticamente inextinguibles hasta que no se acaba ese combustible. Hoy, más de 70 personas e instituciones han pedido medidas urgentes para combatir esta amenaza. Se necesita trabajar en profesionalizar a los equipos que trabajan en los operativos, se necesita trabajar la sensibilización, se necesita trabajar desde todos los aspectos. Solo así, advierten, se podrá luchar contra este problema de emergencia social. El futuro de los supervivientes de esta tragedia empezó a perfilarse la semana pasada, en esta reunión de los 27 ministros del Interior. Aquí se aprobó con la oposición de Polonia y Hungría la reubicación de 30.000 migrantes cada año entre todos los países miembros y en función de sus capacidades. La cifra no cubre ni de lejos a todos los que llegan solicitando asilo. Frontex contabilizó en 2022 330.000 cruces fronterizos irregulares, la inmensa mayoría cruzando el mar Mediterráneo. Son 11 veces más la cifra acordada, aunque si lo comparamos con los 6 millones de ucranianos que llegaron cuando Putin invadió su país y la rapidez con la que se les ubicó, esas 330.000 personas, la mitad sirios, afganos y tunecinos, parecen una cantidad asumible para los 27 países desarrollados que forman la Unión Europea. Se sigue gestionando como si fuese una situación de emergencia y el número de personas que llega cada año debería ser totalmente predecible y gestionable, con una distribución más justa y equitativa entre los países. Esa es en parte la idea de la nueva ley, aunque a los miembros más reacios se les da la alternativa de aportar 20.000 euros por cada migrante que rechacen incluir en su cupo. Bruselas recurre de nuevo a las cuotas, una fórmula con la que regula sectores como la leche, el pescado o el aceite de oliva. Hasta ahora no ha funcionado con personas. Tiene la mirada vidriosa y el gesto perdido, pero no nos deja mostrarlo. Una mujer intenta ayudarlo para que encuentre a sus familiares. Viene de Egipto y tenía a 9 personas, entre primos y hermanos, en la embarcación. No hay noticias de ellos. El puerto de Kalamata es hoy un continuo ir y venir de estas miradas. Es la misma que tiene Asif. Él ha venido de Londres buscando a otros 4 familiares que salieron de Afganistán. Es algo más afortunado que Mohamed. En la nave donde están los supervivientes ha encontrado a uno de ellos. ¿He's okay? He's okay, he's okay. Está bien, nos dice, pero tiene que encontrar a los otros 3. Nos ofrecemos a traducirle al griego porque en esta búsqueda desesperada el idioma es una gran barrera. Nos explican en la oficina que la única opción es esperar que los nombres de sus seres queridos estén en la lista que ellos tienen. Será el siguiente en preguntar. Mientras continúan los porqués, el ministro de Protección Civil explica que el barco no pidió ayuda, que una intervención podría haber hecho que se hundiera por el exceso de gente que llevaba. Poco después, el líder de la oposición, Alexis Tsipras, desde el mismo lugar, ha contestado que hay que respetar la normativa, pero que en estos casos la prioridad tiene que ser salvar vidas. Las fotos muestran cómo la gente levantaba las manos pidiendo ayuda, ha dicho. Dentro de la nave, los supervivientes tratan de recuperarse física y emocionalmente. En el mar, muchos cuerpos, quizá nunca se sepa cuántos, yacen para siempre a más de 4.000 metros de profundidad. Este informe es demoledor para Boris Johnson. En estas más de 100 páginas se sostiene que no solamente mintió al Parlamento, sino que también mintió a la propia comisión que estaba investigando si había faltado a la verdad a sabiendas. Y además se sostiene que había lanzado una campaña de intimidación contra sus miembros. Recordemos
7 parlamentarios y la mayoría conservadores, como el propio Johnson. Y además este informe ha salido por unanimidad. El comité no puede sancionar a Johnson porque el ex primer ministro presentó su dimisión como parlamentario el pasado viernes, pero sí que recomienda que incluso se le retire el pase permanente que le facilita el acceso al Parlamento, que por cierto la próxima semana va a votar las conclusiones de este informe. Será el lunes 19 de junio, paradójicamente el día de cumpleaños de Boris Johnson.